En 1895, en la orilla de un arroyo perdido en Kansas, un grupo de científicos encuentra algo imposible para lo que se creía en esa época: una punta de piedra tallada, clavada literalmente debajo del omóplato de un animal que llevaba 10.000 años extinto. Es la primera prueba física, real, sólida, de que existieron cazadores humanos capaces de matar bisontes de la edad de hielo en Norteamérica. Esto ocurre 31 años antes del descubrimiento que hoy aparece en todos los libros de texto, en todos los museos, en todos los documentales. Y sin embargo, tú probablemente jamás escuchaste hablar de este lugar. ¿Por qué? Porque poco después de excavarla, esa punta de piedra desaparece. Robada. Nunca más se supo de ella. Durante más de un siglo, la ciencia oficial le puso a los primeros habitantes de América un nombre único: Cultura Clovis. Pero las fechas no cuadran. Y la verdadera respuesta sobre de dónde vinieron esos primeros seres humanos estaba enterrada en otro lugar completamente distinto, esperando que alguien se atreviera a desenterrarla otra vez. Hoy vamos a reconstruir ese rompecabezas completo, pieza por pieza, desde un arroyo olvidado en Kansas hasta huellas humanas de 23.000 años de antigüedad encontradas bajo el barro de Nuevo México. El arroyo que llegó primero. El lugar se llama 12 Mile Creek, un afluente angosto del río Smoky Hill, que atraviesa las llanuras secas y azotadas por el viento del condado de Logan, en el estado de Kansas. En medio de la nada, un terrateniente local nota algo extraño sobresaliendo de la orilla erosionada del arroyo: dientes de bisonte, asomando directamente de la tierra. La noticia llega rápido a un equipo de científicos de la Universidad de Kansas. Y lo que sucede en los días siguientes se convierte en una de las excavaciones científicas más tempranas de su tipo en todo el continente. Notas cuidadosas, fotografías, y una ciencia todavía muy joven intentando demostrar algo que casi nadie en esa época estaba dispuesto a creer: que los seres humanos habían compartido el mismo mundo, en la misma era glacial, con mamuts y bisontes gigantes en suelo americano. Hoy, ese mismo tramo de tierra forma parte de una reserva natural tranquila, pastoreada apenas por el viento y algo de ganado, sin ninguna señal visible de lo que alguna vez se extrajo de ahí. Y esa es exactamente la pregunta que vale la pena perseguir. ¿Por qué el sitio que llegó primero terminó completamente olvidado? Antes de esta orilla de arroyo en Kansas, ningún científico en todo el continente tenía una prueba física real de que los humanos y la megafauna de la era glacial hubieran ocupado el mismo momento exacto en el tiempo. No una leyenda, no un relato transmitido de generación en generación. Un arma, todavía incrustada en un hueso, exactamente en el punto donde había impactado. Los paleontólogos de la Universidad de Kansas, que dirigieron la excavación, la extrajeron de la tierra en 1895, trabajando para un museo que todavía hoy conserva esos huesos de bisonte en exhibición. Entre 12 y 13 animales, según qué estudio se consulte, fueron carneados. Sus huesos muestran marcas de corte, y todo indica que fueron acorralados hacia un barranco y sacrificados ahí mismo, en una sola cacería coordinada, congelada en el sedimento durante 10.000 años, esperando. Este debería haber sido el hallazgo que cambiara por completo lo que creíamos saber sobre los primeros americanos. No lo fue. ¿Por qué un descubrimiento se volvió leyenda y el otro se perdió? 31 años más tarde, en 1926, un capataz de rancho cerca de la localidad de Folsom, en Nuevo México, encontró algo prácticamente idéntico: una punta de piedra enterrada junto a huesos de bisonte extinto. Ese hallazgo sí se volvió famoso. Libros de texto, salas enteras de museos. Un punto de inflexión oficial en la arqueología estadounidense. El momento en que el mundo científico finalmente aceptó que los humanos habían caminado por este continente junto a animales extintos hacía milenios. Mientras tanto, el arroyo de Kansas se convirtió en una simple nota al pie, citada de vez en cuando, discutida en voz baja, jamás celebrada. El mismo tipo de evidencia, el mismo tipo de animal, el mismo continente. Entonces, ¿por qué uno se transformó en leyenda y el otro terminó enterrado en revistas académicas que casi nadie fuera de la universidad abre alguna vez? La respuesta es incómoda, y tiene que ver con lo que los propios excavadores hicieron, y no hicieron,
En 1895, cuando el equipo de Folsom encontró su punta de piedra en 1926, hicieron algo crucial. Se detuvieron. Llamaron a expertos externos, geólogos y paleontólogos, sin ningún interés personal en el hallazgo, y dejaron que confirmaran de manera independiente que el artefacto y el hueso de bisonte estaban efectivamente unidos en la misma capa de tierra sin alterar. Esa sola decisión es la razón por la que Folsom se convirtió en el momento que la arqueología estadounidense aceptó oficialmente. No fue solo lo que encontraron, fue quien tuvo permitido revisar su trabajo. Nadie hizo eso en 12 Mile Creek. El equipo original excavó, fotografió y publicó todo a través de su propia institución, sin verificación externa, sin testigos independientes junto a la trinchera. El descubridor del sitio publicó los resultados en una revista de geología en 1902, y otra vez en 1905. Y luego, casi como si la historia quisiera desaparecer por sí sola, el artefacto original se esfumó, robado poco después de la excavación. Nunca se identificó a un sospechoso. Nunca se recuperó la pieza. No sobrevive ninguna explicación en ningún registro que se haya encontrado hasta hoy. Lo que significa que todo lo que los científicos han debatido durante más de un siglo sobre esta punta de piedra depende de una sola imagen sobreviviente. Una fotografía publicada en 1905, borrosa incluso para los estándares de su época. Esa fotografía es literalmente todo el expediente del caso. Ningún científico moderno ha sostenido jamás ese objeto en sus manos. Ha examinado sus bordes bajo un microscopio. Ha realizado análisis de isótopos sobre residuos en su superficie, ni lo ha comparado directamente con una punta Clovis verificada de otro sitio. Es un fantasma con un rastro documental, y ese rastro es demasiado delgado para una afirmación de esta magnitud. La etiqueta que podría estar mal aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. En 1984, un equipo de investigadores retomó el caso, casi 90 años después de los hechos. Miraron esa misma fotografía borrosa y, con seguridad, la clasificaron como una punta tipo Clovis, el estilo de talla acanalada asociado, en esa época, con lo que se creía era la primera cultura humana de todo el continente americano. Una identificación completa, hecha a partir de una foto de un objeto robado, describiendo una base cóncava y una acanaladura tenue que ningún científico vivo había confirmado jamás con sus propios ojos. Pero el mismo estudio contenía, sin darse cuenta, la semilla de su propia contradicción. Porque cuando fecharon con radiocarbono el hueso de bisonte bajo el cual se había encontrado la punta, las fechas no encajaban con la historia que acababan de contar. Dos resultados de radiocarbono obtenidos de una sola tibia de bisonte arrojaron edades de aproximadamente 10.200 y 10.400 años. Traducido a años calendario, eso ubica al sitio de Kansas alrededor de 12.000 años de antigüedad, justo dentro del territorio temporal de Folsom, no de Clovis. La tecnología Clovis, según las dataciones más precisas realizadas décadas después, existió en una ventana sorprendentemente estrecha, apenas unos 300 años, un parpadeo en términos geológicos. Las fechas de 12 Mile Creek caen fuera de esa ventana, del lado más reciente, justo en la era en que las puntas tipo Folsom eran la herramienta preferida en las llanuras. Los propios autores del estudio de 1984 admitieron que esa discrepancia era, en sus propias palabras, sorprendente. Investigadores posteriores fueron todavía más lejos. Un equipo del Servicio Geológico de Kansas concluyó que el sitio no podía clasificarse con confianza dentro de la categoría Clovis en absoluto. Era más probable que perteneciera a Folsom, o a algo transicional entre ambas culturas. Uno de los arqueólogos más respetados del siglo XX, especializado en las llanuras norteamericanas, llegó a decir que esa punta, simplemente, no coincidía con ningún tipo reconocido de la era glacial, ni Clovis, ni Folsom, ni ninguno de los estilos catalogados que los científicos usan para ordenar el registro arqueológico de las llanuras. Así que la etiqueta que todos siguen repitiendo, Clovis, probablemente está equivocada. No porque alguien haya mentido, sino porque una fotografía de un artefacto robado fue obligada a responder una pregunta para la que jamás estuvo preparada, y esa respuesta se publicó de todos modos. Y eso abre una pregunta incómoda.
Los museos construyen su reputación sobre sus piezas más emblemáticas. Un sitio etiquetado como el primero o el más antiguo atrae financiamiento, menciones, prestigio y una línea permanente en los libros de texto. Una vez que una etiqueta como Clovis queda impresa en suficientes guías y repetida en suficientes aulas, corregirla ya no es solo una rectificación científica, es admitir, en silencio, que la historia que se le contó al público durante 40 años quizás necesite reescribirse. Nadie tiene demasiado interés en hacer esa corrección en voz alta, así que la etiqueta permanece intacta en la vitrina, mientras el verdadero debate sigue ocurriendo en revistas que casi nadie fuera del campo llega a abrir. Si no fue Clovis, entonces, ¿qué? Pero esa discrepancia hace algo más importante que avergonzar a un solo sitio de Kansas. Obliga a hacer una pregunta mucho más grande. Si 12 Mile Creek no es prueba de una primera migración Clovis, ¿qué es, entonces, la verdadera prueba? ¿De dónde vinieron realmente los primeros americanos, y cómo lo sabemos con certeza? Durante casi todo el siglo XX, la respuesta oficial era simple. Cazadores de la era glacial cruzaron un puente terrestre desde Siberia hasta Alaska y avanzaron hacia el sur, por un corredor libre de hielo, llegando a las grandes llanuras hace unos 13.000 años, cuando la cultura Clovis se habría expandido por 2 continentes en cuestión de siglos. Limpia, lineal, perfecta para un libro de texto, durante décadas se trató menos como una teoría y más como un muro que nadie tenía permitido cruzar. Después, la propia tierra empezó a contradecir esa historia. En el sur de Chile, en un sitio llamado Monte Verde, un equipo de arqueólogos descubrió evidencia de ocupación humana de unos 14.500 años de antigüedad, 1000 años antes de que Clovis siquiera existiera, y del lado equivocado del continente para que una migración por corredor pudiera explicarlo. Estacas de madera, fragmentos de cuero, incluso la huella de un niño, sobrevivieron intactas en un suelo turboso. Hicieron falta años, y una visita de arqueólogos escépticos en 1997, antes de que la comunidad científica aceptara el hallazgo. En Florida, bajo el agua, en un sumidero llamado Page Ladson, otro equipo extrajo restos de un mastodonte carneado junto a herramientas de piedra de edad similar, usando más de 70 muestras de radiocarbono. En Idaho, en Cooper's Ferry, se hallaron herramientas parecidas a artefactos del Japón tardío de la era glacial, de casi 16.000 años, anteriores incluso a la apertura del corredor libre de hielo. En Texas, en Buttermilk Creek, aparecieron más de 15.000 artefactos justo debajo de una capa Clovis, de hasta 15.000 años. Y en las cuevas de Paisley, en Oregón, se extrajo ADN humano de heces fosilizadas de más de 14.000 años, prueba de personas, no solo de herramientas, mucho antes de Clovis. La línea de tiempo sigue empujándose más atrás. En 2021 se publicó un estudio que describía huellas humanas conservadas en el barro de un antiguo lecho lacustre en White Sands, Nuevo México, dejadas al parecer por adolescentes y niños, fechadas entre 21.000 y 23.000 años. Si es correcto, son casi 10.000 años antes de Clovis. El método fue cuestionado de inmediato, porque el agua puede alterar los resultados de radiocarbono. Los investigadores volvieron con un segundo método, fechando polen, y un tercero, fechando cuarzo. Los números se mantuvieron. En 2025, otro equipo fechó el propio barro del lago, y llegó al mismo rango, sumando más de 50 dataciones independientes apuntando en la misma dirección. Uno de los geólogos a cargo lo resumió así: haría falta una coincidencia extrema para que tantas dataciones estuvieran todas equivocadas de la misma manera. No todos están convencidos, pero el debate sobre White Sands se ha vuelto cada vez más difícil de descartar. La teoría europea que el ADN destruyó. Durante un tiempo, toda esta incertidumbre le dio aire a una teoría que sonaba casi demasiado extraña para tomarse en serio, y que sin embargo, durante más de una década, investigadores respetados defendieron en revistas revisadas por pares. Que la tecnología Clovis no venía de Siberia, sino de la Europa de la era glacial, porque las técnicas de talla de ciertas culturas del actual territorio de Francia y España se parecían sorprendentemente a la talla Clovis. Esa teoría exigía algo audaz. Pequeños grupos cruzando el Atlántico Norte, bordeando el hielo marino en embarcaciones,
miles de años antes de que se creyera posible la navegación en mar abierto. Entonces, el genoma respondió lo que la piedra jamás pudo responder. En 1968, cerca de Wilsall, Montana, unos trabajadores de construcción descubrieron el único esqueleto humano jamás hallado, enterrado directamente junto a herramientas Clovis, un niño de apenas un año, muerto hace 12.700 años, cubierto de ocre rojo junto a más de 100 artefactos. Los científicos lo llamaron Anzic 1. En 2014, un equipo secuenció su genoma completo con un detalle notable. El resultado fue inequívoco. Su ascendencia se remonta directamente a Siberia y es ancestro genético directo de la mayoría de los pueblos nativos americanos actuales, especialmente en Centro y Sudamérica. Ese resultado confirmó el origen asiático de los primeros americanos y terminó con la hipótesis europea de la noche a la mañana. No hay ninguna ascendencia europea en su genoma. El marcador en el que se apoyaba esa teoría jamás se ha encontrado en ninguna muestra euroasiática antigua. Una idea fascinante, durante más de una década, se derrumbó frente a una sola prueba de ADN. Pero ese mismo genoma complicó la línea de tiempo, porque una población con raíces tan siberianas, llegando con herramientas Clovis, después de que otros grupos ya llevaran 1000 años viviendo en Chile e Idaho, tampoco encaja con una historia de primera llegada única. Los genetistas propusieron algo llamado la pausa de Beringia, una población que cruzó hacia la región del puente terrestre y se quedó ahí, aislada, durante miles de años, antes de moverse hacia el sur. La duración exacta sigue en debate, pero la forma general de la respuesta ya es clara. No fue una migración única, sino un movimiento lento y ramificado. Algunos avanzaron por un corredor interior que, según estudios geológicos, permaneció ecológicamente muerto hasta hace unos 12.600 años, demasiado tarde para explicar a los primeros pobladores. Otros probablemente siguieron la costa del Pacífico, por la llamada Autopista de las Algas, una ruta rica en alimento libre de hielo mucho antes que el interior. La vieja historia decía, un solo pueblo, una sola ruta, un solo momento. La evidencia real dice, múltiples poblaciones, múltiples líneas de tiempo, y un registro genético que sabe más de lo que jamás pudo contarnos una sola punta de piedra. Los esqueletos que reabrieron viejas heridas. Pero un descubrimiento como este no solo reescribe libros de texto, también reabre tumbas y reabre discusiones que jamás terminaron de cerrarse del todo. En 1996, cerca de Kennewick, en el estado de Washington, un esqueleto de casi 9.000 años de antigüedad apareció a orillas de un río. Las autoridades federales tomaron custodia de los restos, y un análisis temprano describió el cráneo como distinto al de los nativos americanos modernos. Esa sola interpretación desató una batalla legal que se extendió durante años. Un grupo de científicos demandó al gobierno federal para poder estudiar los restos directamente, mientras las tribus de la región sostenían que se trataba de un ancestro que merecía descanso, no un objeto de investigación. Un tribunal federal falló a favor de los científicos en 2004, permitiendo que el estudio avanzara por sobre las objeciones de las tribus. Recién en 2015, una secuenciación genómica completa terminó de resolver la biología de una vez por todas. Los parientes vivos más cercanos del llamado hombre de Kennewick son nativos americanos actuales, con las mismas señales genéticas presentes en todo el continente hoy. En 2016, se aprobó una ley que permitió su repatriación, y en febrero de 2017, 5 naciones tribales lo enterraron juntas en una ceremonia a la que asistieron más de 200 personas. La ciencia había tardado casi 2 décadas en confirmar lo que esas comunidades habían afirmado desde el primer día. Anzic 1 vivió una versión más silenciosa de la misma historia. Al haber sido hallado en tierra privada en Montana, legalmente no estaba obligado a pasar por una consulta tribal antes de ser estudiado. Pero después de que su genoma reescribiera lo que sabíamos sobre el poblamiento de 2 continentes enteros, surgieron preguntas sobre si esa consulta debería haber ocurrido de todos modos. Al final, también recibió una ceremonia funeraria y fue devuelto a la tierra que lo había resguardado durante 12.700 años. Un hallazgo capaz de reescribir el registro científico todavía tuvo que responder ante algo más antiguo que la propia ciencia.
La pregunta de a quién le pertenecen realmente unos restos humanos. La pelea que sigue abierta hoy. Y esta disputa por escribir la historia todavía no terminó. Recientemente, un equipo de investigadores publicó un estudio que sostiene que Monte Verde, uno de los pilares centrales de todo el argumento a favor de un poblamiento anterior a Clovis, podría en realidad ser miles de años más reciente de lo que se creía, ubicándose mucho más cerca del presente que de la era glacial. Su explicación es que las muestras de madera más antiguas podrían haber llegado arrastradas río abajo desde contextos geológicos mucho más antiguos, depositándose en el sitio y engañando a las dataciones originales. El equipo original que descubrió Monte Verde respondió casi de inmediato, defendiendo décadas de excavación cuidadosa frente a lo que calificaron como una conclusión apresurada, alcanzada sin realizar ninguna nueva excavación. La respuesta fue dura. Acusaron a la nueva revisión de estar impulsada más por sesgos ideológicos que por evidencia nueva. Ese debate está ocurriendo ahora mismo, en revistas científicas reales, entre científicos reales, con el origen profundo de 2 continentes enteros de población humana pendiendo de la balanza. Un recordatorio de que incluso los descubrimientos más citados y aparentemente cerrados de este campo pueden volver a quedar abiertos décadas después. Lo que quedó enterrado en Kansas. Lo que nos devuelve, otra vez, a Kansas. Los bisontes de 12 Mile Creek todavía se conservan hoy, reconstruidos dentro del Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, en un edificio lleno de vitrinas de vidrio y taxidermia histórica, exhibido desde hace más de un siglo. En algún lugar de esa colección descansa el legado de un descubrimiento que le ganó 31 años a Folsom y nunca recibió el reconocimiento. La punta de piedra original que empezó todo sigue desaparecida, sin recuperación, sin explicación. Más de un siglo después, lo único que sobrevive es una fotografía demasiado tenue para resolver el debate que ella misma inició, archivada en una revista de 1905, esperando una revisión que tal vez jamás llegue. El cartel junto a los bisontes puede que todavía diga Clovis. Las fechas dicen otra cosa. Y la verdadera respuesta sobre de dónde vinieron los primeros americanos no está en esa vitrina en absoluto. Está en un genoma secuenciado a partir de un bebé de Montana, en núcleos de sedimento extraídos de un corredor que estuvo muerto durante milenios, en huellas conservadas en el barro de Nuevo México, y en un sitio chileno que hoy vuelve a pelear por su propia validez científica. La orilla de aquel arroyo en Kansas no resolvió el misterio. Lo abrió y dejó esa grieta ahí, detrás del vidrio de un museo, con más de un siglo de profundidad y todavía expandiéndose. Más de 130 años después, nadie ha vuelto para cerrarla. ¿Quiénes eran realmente estos primeros americanos? Para entender a esta gente, hay que imaginar Norteamérica mucho antes de las ciudades y las fronteras, un territorio inmenso, virgen para la presencia humana, gobernado por animales que hoy resultarían casi irreconocibles. Hace unos 30.000 años, grupos humanos entraron a Alaska desde Siberia, cruzando Beringia, una franja de tierra hoy sumergida bajo el mar. Durante mucho tiempo se creyó que todos esos primeros pobladores pertenecían a un mismo grupo, la cultura Clovis, célebre por sus puntas de lanza, acanaladas en ambas caras, halladas por primera vez en 1936, cerca de la ciudad que le dio su nombre en Nuevo México. Esa cultura existió apenas unos 700 años, entre 13.500 y 12.800 años atrás, y su huella aparece en casi todo Estados Unidos, el sur de Canadá y el norte de México, con más de 10.000 artefactos catalogados hasta hoy, muchos fabricados incluso con hueso de mamut y de bisonte. Lo más importante para entender su vida es que fueron completamente nómadas. Se desplazaban siguiendo las estaciones y la disponibilidad de presas, construyendo refugios temporales, sin asentamientos fijos. Eran cazadores y recolectores que preferían las llanuras abiertas para perseguir grandes herbívoros, pero también cazaban presas pequeñas y aprovechaban más de 120 especies de plantas distintas. Hasta hoy, solo se conoce un entierro humano directamente asociado a esta cultura, el niño de Montana, Anzac I, cuyo estudio genético confirmó su estrecho parentesco con los pueblos nativos americanos actuales. Junto a sus restos,
teñidos de ocre rojo, se encontraron más de 100 artefactos de piedra, indicio de creencias funerarias ya en una época tan temprana. El mundo que recorrían era radicalmente distinto al actual. Inviernos de nieve interminable, veranos que impulsaban migraciones animales a través del continente, desiertos, montañas y más al sur, selvas tropicales. Compartían ese territorio con manadas de mamuts, mastodontes de colmillos curvos, bisontes gigantes, camellos hoy extintos y perezosos de tierra del tamaño de un oso, mientras lobos, felinos dientes de sable como el smilodón y osos de las cavernas representaban una amenaza constante. ¿Por qué desaparecieron? La cultura Clovis dejó de producir artefactos identificables hace unos 10.800 años. La teoría más aceptada liga esa desaparición a la extinción de la megafauna. Mamuts, perezosos y mastodontes fueron desapareciendo por la caza y por un clima que cambiaba rápido. Como consecuencia, estos grupos humanos se volvieron progresivamente más sedentarios, empezaron a cultivar y más adelante a domesticar animales, en lugar de perseguir migraciones continentales. Sus herramientas fueron reemplazadas por nuevas tecnologías, y de ellos surgieron decenas de culturas distintas en toda Norteamérica. En otras palabras, esta gente nunca desapareció, se transformó, se ramificó, y hoy sabemos, gracias al ADN, que son ancestros directos de millones de personas que viven en el continente americano. Lo que empezó como una punta de piedra clavada en el omóplato de un bisonte, en la orilla de un arroyo olvidado en Kansas, terminó abriendo una de las preguntas más grandes que la ciencia todavía no logra cerrar por completo. ¿Quiénes fueron, en verdad, los primeros seres humanos en pisar este continente? Y como suele pasar con la historia real, la respuesta no fue simple, ni ordenada, ni definitiva. Fue un mosaico de huellas, genomas, sedimentos y huesos, todos discutiendo entre sí durante más de un siglo. Si te gusta este tipo de historias, donde la ciencia real se lee como un misterio sin resolver, suscríbete a WISE. Cada semana subo investigaciones así de completas, contadas de principio a fin, con las fuentes bien puestas y sin atajos. Dale like si llegaste hasta acá, coméntame qué parte de esta historia te sorprendió más, y nos vemos en el próximo video.